Hola a todos, mi nombre es Carlos Méndez, soy el gerente y cofundador de DataGran, una empresa especializada en data y machine learning. Entonces, nada, el día de hoy quiero compartirles algunos pensamientos que han rondado mi cabeza durante un tiempo después de diferentes conversaciones con personas en el medio. Y básicamente la charla será sobre las estructuras organizacionales en la era del Big Data y la inteligencia artificial. Es una presentación que dura solo 10 minutos y que ojalá les dé luces sobre cómo organizar sus equipos en la era del Big Data y la inteligencia artificial. Y la razón de eso es porque hoy en día las empresas y las áreas están necesitando utilizar la data básicamente en tiempo real, ¿no? Si un área, por ejemplo, operaciones, ventas o marketing, está necesitando la data, la necesita hoy, no la necesita en una semana o en un mes, que es lo que básicamente está pasando hoy en día. Entonces, básicamente esta presentación empieza la discusión sobre cómo deberían ser esas estructuras organizacionales. Entonces, empecemos con lo básico, es decir, este slide muestra un poco cómo se organizan las organizaciones hoy en día. Obviamente hay diferentes tipos de estructuras organizacionales, pero digamos que de las más comunes es la estructura jerárquica, ¿no? Este ejemplo es solo un ejemplo de una estructura jerárquica de una aerolínea, en donde podemos ver, por ejemplo, al CEO y vemos a todos los a los Chief Officers, ¿no? Entonces tenemos al Chief Financial Officer, Chief Operation Officer, Chief Marketing Officer, etcétera. Entonces lo que vamos a empezar a ver es cuáles son algunas de las estructuras en las que empezamos a ver a la persona de Big Data o inteligencia artificial. Y esta primera es un ejemplo de cosas que hemos visto. Por ejemplo, un Chief AI Officer, que básicamente está en la misma línea que los demás officers, obviamente, y es simplemente una opción. La pregunta ¿es esta una buena opción o no? Y es algo lo que vamos a ver un poco. Otra opción que estamos viendo es, por ejemplo, personas que reportan a un Chief Officer. En este ejemplo es, por ejemplo, un Chief AI Officer que le reporta a mercadeo. La mayoría de las veces no es un Chief AI Officer, es por ejemplo un director de data. Entonces, pues esta es otra de las opciones que, pues obviamente vamos a ver en un momento si es lo correcto o no, pero es parte de lo que queremos lograr transmitirles en esta presentación. Entonces, avanzando un poco, ¿qué es lo que estamos viendo con estas dos estructuras, ¿no? Estamos viendo que en equipos pequeños, es decir, en startups o equipos de 20 o 50 personas, esos dos ejemplos que les acabo de mostrar funcionan bien. Y la razón por la que funcionan bien es porque aunque estén en silos o estén en un departamento específico, las empresas pequeñas logran adaptarse y logran trabajar colaborativamente relativamente bien. El problema es cuando empezamos a escalar, cuando empezamos a ver compañías grandes que necesitan una mayor rapidez y una mayor iteración, en donde empezamos a ver las personas del negocio, por ejemplo, operaciones, finanzas, etcétera, que necesitan su data hoy y no la están obteniendo. Obviamente, en las ocasiones en donde esta es la estructura, pues obviamente si el equipo está en mercadeo y esta es la persona de mercadeo, pues obviamente no va a tener el problema, pero si es una persona de operaciones, claramente va a haber un problema porque no hay equipos a los que puedan acudir. De hecho, nosotros hemos hecho una investigación con más de 200 compañías en donde vemos que desde que el momento que la unidad de negocio solicita un análisis y lo reciben y logran ejecutar ese análisis en producción, están pasando entre 1 o 2 meses. Es demasiado tiempo y no puede pasar. Las unidades de negocio necesitan ejecutar la data y hacer sus análisis hoy, no mañana, en una semana o en un mes. Entonces, lo que nosotros básicamente estamos viendo en las compañías que son exitosas en el manejo hoy en día de la data es que sí tienen un Chief AI Officer, pero ese AI Officer tiene un grupo de gente, por ejemplo, un SVP de data, en donde cuenta con business analyst embebidos en cada una de las verticales. Por ejemplo, un marketing business analyst, un sales business analyst, un operations business analyst, ¿no? Entonces, son personas que aunque reciben
órdenes de cada una de esas verticales siguen reportando, por ejemplo, al Chief AI Officer. Ahora, aunque estas estructuras están funcionando, no solo la estructura debe evolucionar, también tiene que evolucionar el tech stack. Y la razón de eso es esta un poco, y vamos a ver como mucha información en este slide, pero básicamente lo que hice fue eliminar a todo el resto de las diferentes áreas y dejé al Chief AI Officer, que ya les había mostrado, los Business Analysts, pero en este caso estamos viendo adicional los equipos que componen el equipo de ese Chief AI Officer. Entonces, por ejemplo, está el Data Analyst, el MLOps, DevOps, seguridad, entre otras. Y esos equipos tienen un tech stack, ¿no? Ese tech stack puede ser BigQuery, Kubernetes, PySpark, DataRobot, Airflow, entre muchas otras herramientas. Pero estos equipos con estas herramientas generan un cuello de botella. Y la razón por la que crean un cuello de botella es porque cuando los business analysts o las unidades de negocio empiezan a hacer los pedidos, ¿no? Entre esos pedidos están cosas como necesito escalar, necesito hacer deployments a APIs específicas, por ejemplo a Salesforce o Inter, como lo que sea, y estos equipos tienen que armar la estructura para que eso pueda suceder. Y no está siendo lo suficientemente ágil. De nuevo, está creando muchos problemas en términos de tiempo e iteración. Entonces, lo que estamos viendo que está empezando a funcionar muy bien junto con esta estructura organizacional es tener un stack mucho más liviano, light, para que esos business analysts puedan probar y puedan iterar de manera mucho más rápida. Entonces, una vez estos business analysts iteran y prueban y pueden demostrar que esa prueba fue exitosa, ahí los equipos, es decir, el Business Analyst con el equipo del Chief AI Officer se reúnen y deciden si esa solución debería volverse core. Y aquí es donde ven esta línea, que ahí es donde el elemento vuelve al tech stack principal y lo vuelven core con su tecnología. ¿Por qué esto es bueno? Porque en ese momento ya con toda la tecnología, digamos, core de la empresa, ya pueden hacer un fine tuning o pueden mejorar ciertas variables, ¿no? Y pueden demorarse un poco más en el proceso para hacerlo, para hacer la exactitud del modelo mucho mayor de lo que pudo ser acá abajo, ¿no? Entonces, viendo esto, me gusta un poco mostrarles a partir de esas entrevistas que hicimos, cosas que encontramos. Entonces, con esta estructura en donde estamos viendo bottlenecks o cuellos de botella, básicamente hablamos, entre otras personas, con Matt Martin, que es el director de Business Analytics de GoDaddy, en donde miren lo que dice, que hoy en día están teniendo un gran problema porque tienen muchos modelos, pero definitivamente hay muchos problemas en la operacionalización de esos modelos o de ponerlos en producción. Y básicamente es porque esto pasa, ¿no? Porque aunque ellos tengan los análisis, necesitan de estos equipos para poder ponerlos en producción y no lo están haciendo a la velocidad adecuada. Pero por otro lado, vemos empresas que ya están trabajando con esta estructura y es donde vemos, por ejemplo, a un Alejandro Mendigaña, el IT Manager de Starbucks, en donde dice que ahora están pudiendo hacer modelos y ponerlos en producción mucho más rápido, en segundos, lo que les ayuda a que, por ejemplo, sus áreas de marketing puedan utilizar la data sin demoras. Entonces, es un impacto gigantesco en las organizaciones, pero de nuevo, es un proceso entre que las empresas pasan de estas estructuras o de incluso estas últimamente a estructuras un poco ya evolucionadas a lo que necesita el mundo de la data, que es específicamente el real time. Entonces, espero que esto les haya ayudado y cualquier duda que tengan pueden escribirme a cm@datagram.io. Muchas gracias.